Alto. ¿Cuántos están listos? Amén. El mensaje se ha titulado de la siguiente manera: Politeístas contemporáneos. ¿Cómo es eso? Politeístas contemporáneos. Y recordemos, amados hermanos, dónde estuvimos el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos hablando en Hechos capítulo 17 que el apóstol Pablo llegó a Atenas y que cuando llegó a Atenas comenzó a predicar la palabra y de esta forma él se dio cuenta que habían muchos templos paganos, muchos ídolos, muchas estatuas a los dioses griegos y entre muchas inscripciones había una, la cual no tenía ninguna imagen, ninguna estatua, al Dios no conocido. Y allí, amados hermanos, en ese mensaje del domingo pasado vimos la importancia de conocer a Dios y que cuando conoce usted a Dios, ¿qué pasa? Obedecemos sus mandamientos. Pero cuando no conocemos a Dios, ¿qué nos sucede a cada uno de nosotros? ¿Qué le pasa al mundo del siglo XXI? Lo mismo que le pasaba a los atenienses. Los atenienses no conocían a Dios, por eso tenían una inscripción que decía precisamente eso: al Dios no conocido. Como el ser humano no conoció a Dios, ¿qué tuvo que hacer? Romanos capítulo 1, vimos claramente cómo el ser humano, habiendo conocido a Dios desde el principio, cambió la gloria de Dios por la gloria de la creación. En vez de honrar al Creador, honraron y adoraron a las criaturas antes que el Creador. Cuando usted y yo, amados hermanos, incluso si somos de la iglesia, somos bautizados, somos cristianos, pero no conocemos a Dios, nosotros vamos a tender hacia la misma dirección. Cuando usted y yo no conocemos a Dios, la única opción que nos queda es inventarnos a Dios. Los ateos, los que no creen en Dios, dicen que Dios es una creación del ser humano, más bien, que la mente y la imaginación del ser humano inventó a Dios, pero que no existe Dios. Así como todos los dioses de la antigüedad fueron inventados por la imaginación de los seres humanos. Pero esto sucede, amados hermanos, cuando no conocemos a Dios. Cuando no conocemos a Dios, no nos queda otra que inventarnos una imagen de lo que creemos que es Dios. Y de esta forma, nosotros nos volvemos politeístas. El término poli significa muchos y teístas significa divinidades o dioses. El término politeísta hace alusión a una persona que cree, adora y sirve a muchos dioses, que cree y sirve a una diversidad o multitud de dioses. Entonces, cuando hablamos de politeístas, hablamos de los atenienses. Los atenienses eran politeístas. Los atenienses creían en muchos dioses porque no conocían al único y verdadero Dios, como Jesús le dijo al Padre en la oración de Juan capítulo 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando no conocemos a Dios, no hay vida eterna, y lo que hacemos es inventarnos dioses y volvernos politeístas. Servimos, adoramos y creemos en multitudes de dioses. Y cuando nosotros estábamos meditando un poco acá en Hechos capítulo 17, en el versículo 22 que lo vamos a leer, yo me hice una pregunta: ¿en cuáles dioses los atenienses creían? Y descubrí varios dioses que, por cierto, algunos pueden ser famosos incluso para nuestra cultura popular. Pero leamos antes Hechos 17, 22. Dice así, estoy en Hechos capítulo 17, verso 22. Dice así: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Palabra
de Dios. ¿Qué tenemos acá entonces? El apóstol Pablo comienza su discurso haciendo una observación, diciendo que cuando él llega a Atenas, él observa que la gente de Atenas eran muy religiosos. Esto no es muy diferente a hoy en día. ¿La gente del siglo XXI es muy religiosa? Sí. Las estadísticas muestran, no obstante, que las personas están dejando la religión. Cuando uno ve las estadísticas del siglo XX y el siglo XXI, puede darse cuenta que hay menos adeptos católicos, menos adeptos a una religión y que el secularismo está agarrando cada vez más y más fuerza. Es decir, las personas seculares son las personas que no creen ni profesan una religión. Son arreligiosos, nada que ver con la religión, nada que ver con iglesia, nada que ver con ir a una reunión, nada que ver con creer en libros sagrados, nada que ver. Pero los seres humanos siguen siendo los mismos por naturaleza. Y aunque hay una creciente preeminencia acerca del secularismo, hay también una creciente preeminencia acerca del secularismo en cuanto a las religiones del mundo. Y allí es donde encontramos el ecumenismo, que es la unión de las religiones. Entonces, ¿el ser humano es muy religioso? Sí. Siempre fue muy religioso. Y todavía, siglo XXI, sigue siendo muy religioso. Como los varones atenienses. Pero la pregunta que tengo aquí es, ¿por qué estos varones atenienses eran muy religiosos? Para que Pablo les hiciera esa observación. ¿Qué había visto Pablo para que él determinara y observara y les dijera a ellos, hey, saben que ustedes son muy religiosos? Es que ellos adoraban muchos dioses, eran politeístas. En la ciudad habían muchos templos, muchas divinidades, pero me puse a meditar y me pregunté cuáles son esas divinidades, cuáles son esos dioses que adoraban, cómo eran. Y cuando nosotros entendemos cuáles eran esos dioses, cómo era su mitología, cómo era su historia, uno llega a comprender por qué eran muy religiosos y por qué Pablo les dice, ¿saben que ustedes son muy religiosos? Cuando nosotros estábamos estudiando un poco de la historia de Atenas, encontramos que la ciudad de Atenas, que es la ciudad donde Pablo está predicando en Hechos 17, 22 en adelante, era la ciudad de la señora Atenea. ¿Quién era Atenea? Atenea era una diosa hija de Zeus. Esa era Atenea. Pero antes, según la mitología de los griegos, iban a preguntar, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Déjeme avanzar para que luego vamos a ver cuál es el punto que Dios nos quiere dar en esta mañana. La ciudad de Atenas, antes de llamarse Atenas, dice la mitología, que llegó otro dios a tomar ese puesto, y ese era el dios de los mares. ¿Alguno conoce cuál era el dios de los mares según la mitología griega? Correcto, Poseidón. Para los que, ¿a cuántos les gustan Disney Channel? No. A Disney, las películas de Disney, correcto. El papá de la sirenita, ese es. Poseidón era el dios de los mares. Y él tenía un tridente, el papá de la sirenita, tal cual. Entonces, este era el dios de la guerra y de los océanos. ¿Y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver muchas cosas. Mire bien. Pero luego, Atenea era la diosa de la sabiduría. Llega entonces, y ambos dioses, Poseidón y Atenea, se disputan esa ciudad. Las mujeres y los varones comenzaron entonces a reunirse y a hacer una votación para ver cuál dios iba a ser el de la ciudad. Las mujeres eran su mayoría. ¿Y quién ganó? Atenea. Pero Poseidón se puso enojado y dijo, no, vamos a hacer guerra.
Cuando iba a hacer guerra, Poseidón contra Atenea, llegó Zeus, según la mitología griega. Llegó Zeus, el rey de los dioses, a mediar entre estos dos. Fueron entonces los dioses del Olimpo a hacer una votación para que no se pelearan estos dos y determinar cuál iba a ser el dios de Atenas, que no se llamaba Atenas en ese momento. Al final, ¿quién ganó? Atenea. Al ganar Atenea, la ciudad se llamó Atenas, la cuna de la sabiduría. Y esto es muy interesante porque luego el apóstol Pablo le dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, le dijo ignorantes a los atenienses, a los que tenían la diosa de la sabiduría. Exactamente. La diosa de la sabiduría realmente había tenido a todos los atenienses ignorantes. Y Pablo llega con el mensaje del arrepentimiento. Pero ¿qué sucede entonces? Por esta razón es que los atenienses tenían una multitud de dioses y eran muy temerosos, porque estuvieron a punto de ser destruidos por el enojo de Poseidón y estuvieron a punto de terminarse con el favor de Atenea. Iban a ya no tener el favor de Atenea. Entonces ellos en un momento dijeron, no, vamos a adorar a todos los dioses mejor. ¿Por qué todos los dioses? Porque Zeus nos hizo el favor de lidiar, porque Poseidón se puede enojar, porque Atenea es nuestra señora, porque los demás votaron por nosotros. Entonces, la historia de Atenas es una historia que involucra a todos los dioses, a todos los dioses. Todos los dioses tuvieron que ver con Atenas. Y es por eso que los atenienses tenían una marcada cultura en cuanto a la sabiduría de la diosa Atenas. ¿Cuáles eran esos dioses? Sí, aparte de los que comencé a comentar, estaba la diosa Gea, que es la madre tierra. La gente adoraba a la madre tierra y a Uranos, el dios de los cielos. Entonces ellos adoraban a todos por temor a que alguno se enojara. Se enojara el dios del cielo, ni quiera Dios. Pero ya en ese momento, Uranos, el dios del cielo, ya no estaba reinando. Luego está los papás de Zeus, Cronos y Rea. Cronos, ¿sabe lo que significa? El tiempo. Y Rea, la fertilidad. Los atenienses creían entonces en estos dioses y los adoraban, aunque Cronos ya en este momento se encontraba en el Tártaro, que era la prisión de los titanes que habían sido derrotados por Zeus. Pero luego está Zeus, rey de los dioses, mediador entre Atenea y Poseidón. Hestia, hermana de Zeus, era diosa del hogar. Estos eran todos los dioses que adoraban los griegos. Luego estaba Deméter, hermana de Zeus, diosa de los cultivos, importante para Atenas también. Atenea, junto con Deméter, le dio la agricultura a la gente de Atenas. Así que ellos adoraban a estas diosas porque gracias a ellas tenían el cultivo, la agricultura y la sabiduría para poder producir. Por lo tanto, ellos adoraban a toditos y tenían templos para cada uno de ellos. Poseidón, hermano de Zeus, como dijimos, dios del mar, concede la guerra y el entretenimiento. La filosofía de los atenienses era clara. Adoraban a Poseidón para que él les brindara entretenimiento y paz y favor cuando hubiera guerra. Y a Atenea para tener sabiduría y felicidad y éxito en todas las cosas que ellos hicieran. Y por eso adoraban a ellos. Estaba Hades, el hermano de Zeus, dios del inframundo. Estaba Ares, hijo de Zeus, dios de la guerra, opuesto a Atenea, su media hermana. Y estaba Hermes, hijo de Zeus, dios mensajero. Y este es interesante porque cuando uno lee Hechos capítulo 14,
Cuando Pablo llegó con Bernabé a Listra, ¿saben qué pasó con Pablo y Bernabé? Cuando ellos hicieron milagros, la gente de Listra los confundieron con dioses. Ellos pensaban que Bernabé era Zeus y que Pablo era Hermes, porque era quien hablaba. Hermes era un dios mensajero y por eso fue confundido. Y comenzaron a sacrificarle animales y le daban flores a ellos porque eran poderosos, según ellos, porque los veían hacer milagros por el poder del Espíritu Santo. Hermes también era adorado por los atenienses. Dionisio, dios del vino. El mismo dios romano, Baco, que de allí viene la palabra bacanal. ¿Cuántos han escuchado la palabra bacanal? Sí. Pues bacanal, la palabra bacanal, viene del griego romano Baco, que era el dios, el romano era Baco, el dios griego Dionisio, que era el dios del vino, el dios de las fiestas y los bacanales. Ahí tenían a su dios. Tenían a Artemisa, Diana de los Efesios, que era la diosa de la casa, hija de Zeus. También en Éfeso se formó un altercado. ¿Cuántos se acuerdan la historia? Donde Pablo tuvo un altercado con toda la gente de Éfeso, porque Pablo estaba predicando que había un solo Dios a quien adorar. Entonces, los plateros que hacían imágenes para Dios, para Diana de los Efesios, que era la misma Artemisa de los griegos, vio que ya no iban a tener un buen negocio, hicieron un alboroto y querían linchar a Pablo y a su equipo. También esta era una de las diosas que era adorada por los griegos. Afrodita, la diosa de la belleza. Eros, el dios del amor sexual, hijo de Afrodita y Ares. Pero ¿qué es lo que nos dice Hechos capítulo 17, versículo 22? Pablo dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Cuando uno examina, amados hermanos, la palabra en griego de Hechos 17, 22, cuando Pablo le dice a ellos, ustedes son muy religiosos, la palabra significa temerosos de divinidades. Eso significa literalmente. Cuando uno lee en español, religioso, se refiere a toda práctica de religión. Y sí, también tiene sentido. ¿Podemos traducirlo por religioso? Sí. Pero más exactamente, cuando Pablo le dice a ellos, ustedes atenienses son religiosos, la palabra que usa es, ustedes son temerosos de divinidades. Temerosos de dioses. Pero no usa la palabra Theu, sino daimon, que viene de ahí, demonio. Dioses pequeños. Para los griegos, los dioses pequeños se escribía así, demonios. Amados hermanos, la pregunta que hacemos ahora es, ¿en el siglo XXI adoramos a muchos dioses también acaso? ¿Será que nosotros en el siglo XXI somos politeístas contemporáneos? La gente de este mundo que está perdiendo cada vez más su fe en la religión, ¿realmente son politeístas contemporáneos sin darse cuenta? ¿Adoran una multitud de dioses? Y no es que adoren, sino que tienen temor de divinidades. La respuesta es sí. La gente actual también sirve y adora y tiene temor a los mismos dioses. Solo basta con repasar cuáles eran los dioses que adoraban los griegos. El primero, ¿cuál era? Gea, dios de la tierra. Hoy vemos, hoy en día, campaña tras campaña por la madre tierra. Y no está mal. Pero como no conocen a Dios, la gente de este mundo dicen, el planeta es el único hogar, tenemos que cuidarlo, tenemos que adorarlo, tenemos que venerarlo. La gente adora a Gea, la madre tierra. Pero además de eso, adora el Uranós, el cielo. Y hay muchas inversiones y grandes inversiones para explorar el universo. Envían cohetes
a la luna, envían cohetes y satélites porque quieren explorar. Y el último satélite, que es un gran telescopio llamado James Webb, costó miles de millones de dólares para poder ver más allá de lo que antes no se podía ver en el universo. El ser humano adora a Uranus. Y no importa gastar miles de millones de dólares con tal de adorar y de servir. Hay programas espaciales para evitar meteoritos que caigan a la Tierra. El ser humano vive con ese temor y por eso se realizó un experimento hace unos años, hace unos meses, de impactar un satélite en un asteroide para desviarlo, su curso, y no cayera en la Tierra, porque es un temor inminente que en cualquier momento puede caer un cometa como aquel que destruyó a los dinosaurios. Tienen temor del Uranus, del universo. Así es. El ser humano vive con miedo, con temores, porque no conocen a Dios. Los grandes científicos, en vez de darle la gloria a Dios por las estrellas, las galaxias y los cuásares, le dan la gloria al universo. ¿A quién? A Uranus. Que de ahí tenemos el nombre de un planeta. Después de eso tenemos a la diosa del hogar, Hestia. Pero ¿cuántos, ahora en vez de irnos más para allá, vámonos más para acá? ¿Cuántos cristianos, muchos de nosotros, adoramos a Hestia? ¿Y qué es eso, hermano Arcia? Adorar a la diosa del hogar. Cuando usted y yo ponemos en primer lugar a su familia, a su hogar, a su economía familiar antes que a Dios. Y dice, no, yo tengo que, primero priorizo a mi familia, primero priorizo mi casa, primero son mis hijos, pero por último dejo a Dios. Y muchas veces usted deja de adorar a Dios, muchas veces usted deja de congregarse para reunirse, para adorar a Dios, porque está atendiendo un asunto familiar. Eso, amados hermanos, es adorar a la diosa Hestia como un ateniense. Cuando usted pone en primer lugar a su familiar, en vez de ganar para Cristo al familiar, usted pone en primer lugar al familiar y deja de adorar a Dios. Allí, usted y yo, amados hermanos, nos volvemos politeístas contemporáneos. Cuando está pensando solo y en primer lugar por encima de Dios y de las cosas de Dios, su casa. La palabra de Dios sí dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. La palabra de Dios es cierto que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero también, en una ocasión, Jesús estaba enseñándole a la multitud y a los discípulos y alguien dijo, hey Señor Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan, están allá. Y él, en vez de dar una respuesta positiva, genial, educada, familiar, da una respuesta completamente que no tiene sentido para nosotros que somos muy hogareños y muy familiares. Él dijo, ¿quién es mi hermano y mi hermana y mi madre? ¿Por qué hace esa pregunta el Señor? ¿Acaso no conocía a su madre María? ¿Por qué en esa palabra no honró a su madre María, como muchos la honran hoy en día? Él preguntó así, ¿quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? Y él, señalando a sus discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, todo aquel, dijo Jesús, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Quiere decir que en ese momento, ¿quién era más importante para Jesús? Sus discípulos. ¿Y su madre? No, es que mi mamá no. Yo mato por mi mamá. ¿Cuántos adoran a su propia madre como que fuera Dios? ¿Ah? La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Sí, pero no dice que adores más a tu mamá y a tu papá que a Dios. Pero muchas veces adoramos más a mi mamá. Y si mi mamá no le gusta, no hago cuando algo Dios quiere que sea así. Porque no queremos molestar a nuestros padres. Pero en ese momento Jesús, ¿qué nos está diciendo? Que para Él es más importante sus discípulos que su propia madre María. ¿Cómo es posible eso? Eso está en Mateo. Vemos que Jesús dice, ¿quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? Y señaló a los discípulos y dijo, estos discípulos que hacen la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano,
y mi hermana y mi madre, poniendo más importancia a sus discípulos que a su propia madre y a sus hermanos que lo andaban buscando a él. Así que cuando usted no sigue el ejemplo de Jesús y pone en primer lugar a su familia antes que a Dios, usted adora a Hestia, la diosa de el hogar. ¿Cuántos también adoran a Cronos? La palabra Cronos en griego es el tiempo. Mucha gente en el siglo XXI adora el tiempo. ¿Sabía usted eso? No tienen tiempo para nada, porque están ocupados estando ocupados. Adoran al dios Cronos sin darse cuenta en el siglo XXI porque tienen una agenda apretada, porque están hasta aquí y no tienen tiempo libre. Muchos se van a otros países para tener el sueño americano o el sueño de ganar más dinero, pero pueden ganar más dinero, pero ¿saben qué pobreza tiene? Cronopobreza. La cronopobreza es un término nuevo que señala la escasez de tiempo. No tenemos tiempo porque estamos adorando el tiempo. Estamos adorando al dios Cronos, al titán, de hecho, que era un titán. Estamos adorando a Cronos, estamos adorando el tiempo. Nunca tiene tiempo. Está ocupado estando ocupado porque adora el tiempo. Tiene cronopobreza. ¿De qué nos sirve, amados hermanos, tener mucho dinero, muchas posesiones, mucha abundancia, muchos bienes, pero no tener tiempo para disfrutarlo? Para poder tener una casa, un carro, un terreno, un montón de cosas buenas, nos enjaranamos y sacamos fiado y después tenemos que pagar y no tenemos cómo pagar porque no hay reales y tenemos que buscar más ingresos, más fuentes de ingresos, más dinero. ¿Y eso qué significa? Menos tiempo. ¿Cuántos adoran al tiempo? Así son los politeístas contemporáneos. Otros adoran el trabajo. Adoran a la diosa Deméter, diosa de los cultivos. ¿Qué adoraban a Deméter? Porque querían que él bendijera los cultivos. Muchos adoran el trabajo porque tienen fe que en el trabajo les va a dar el cultivo. Y muchas veces no tenemos fe en Dios, cuando Dios es quien bendice nuestro trabajo. ¿Y cómo usted demuestra que no tiene fe en Dios y tiene fe en el trabajo? Cuando usted es bueno a trabajar, bueno a ganar dinero, pero no es generoso. Cuando no ofrenda a conciencia. Usted adora a Deméter, a la diosa del trabajo, a la diosa de los cultivos. Y está buscando cómo vender más y más y más, pero su generosidad no aumenta en su corazón. Porque está adorando a Deméter, la diosa del trabajo. Y como necesita trabajar más y más y más, no tiene tiempo y necesita adorar a la diosa Deméter incluso el día domingo. Y no le da tiempo para adorar a Dios. ¿Cuántos adoran a Poseidón? Como los atenienses adoraban a Poseidón porque les daba entretenimiento. Hoy en día el dios del entretenimiento, Poseidón, está más fuerte que nunca a través de las plataformas virtuales de streaming como Netflix, HBO Max y otras, como las redes sociales, como los juegos, con tal de que también adores a Cronos y no tengas tiempo para nada. Al final no tienes tiempo para adorar a Dios. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la palabra porque estamos adorando a Poseidón, que ahora es el entretenimiento. Estamos y pasamos horas en la televisión, en las series, en las novelas. Pasamos horas siendo improductivos, adorando al entretenimiento. Y pasamos minutos, segundos, horas y días, pero no tenemos tiempo de venir los miércoles para orar a Dios. No tenemos tiempo para hacer un círculo de oraciones. No tenemos tiempo para adorar en devocionales. No hay tiempo para eso, pero sí hay tiempo para el entretenimiento, para cosas de entretenimiento, de diversión. Ahí sí, estamos dispuestos,
Para las alegrías estamos rápidos y prestos y estamos dispuestos, pero no tenemos tiempo para nada más. ¿Cuántos tienen tiempo para entretenerse? Para ir a alegrías, pero no para ir a las tribus de coinonía. Pero solamente es una vez a la semana. Muchos no tenemos tiempo ni para el domingo, como dijo el hermano Marco. A veces solo son una vez cada 8 días y a veces no ponemos atención. Pero si algo sea de entretenimiento, no nos perdemos el entretenimiento. ¿Cuántas horas pasamos con el Dios del entretenimiento del siglo XXI? ¿Cuántos, amados hermanos, adoramos a la diosa principal de los atenienses, Atenea, a la diosa de la sabiduría? Y eso, yo estaba reflexionando en esto, porque eso nosotros podemos caer. ¿A quién me refiero con nosotros? Nosotros los que leemos libros, los que nos gusta capacitarnos, los que nos gusta pasar cursos, ¿ya? Los que nos metemos en todo, queremos sacar cursos de inglés. Me acuerdo cuando era joven, todavía sigo siendo, pero ya menos. Pero cuando era más joven, me acuerdo que yo estaba en la secundaria, no me había graduado, y llegó un hombre y decía, yo tengo una promoción, va a estudiar caja con computación. Promoción, entonces uno cuando le llega una promoción, como nosotros, siempre lo agarramos. Pero la promoción, ¿qué era? El curso de caja con computación era el domingo en la mañana. Eso significaba que yo tenía que dejarme de congregar, porque tengo que estar en todo. Y entonces nos decían, es que tienes que sacar inglés, es que tienes que sacar computación, es que tienes que sacar un técnico, es que tienes que sacar en caja, tienes que estudiar francés, alemán y todo tienes que estudiar. ¿Cuántos de nosotros hemos adorado a la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría de este mundo? Que nos metemos en todos los cursos, programas habidos y por haber, pero no nos da tiempo de adorar a Dios. No nos da tiempo de servir a Dios. Y en ese momento, cuando yo me metí a estudiar caja con computación, yo dejé de congregarme. Tenía que ir por la tarde, cuando yo estaba en la fuente. Por la tarde iba, pero era muy pesado. Y al final dije, mejor ya no. Y dejé el curso a medio palo. No terminé. No pude terminar mi curso de caja con computación. Pero muchos jóvenes, muchos adolescentes, que reciben de todo tipo de capacitación y entrenamiento, pero no reciben a Cristo en su corazón. ¿De qué sirve ganar el mundo y perder el alma al final? ¿De qué sirve los padres decir, yo quiero que mis hijos, darle la mejor de las mejores educación para mis hijos, pero Cristo no está formado en su corazón? No le enseño los valores de Cristo, no enseño la palabra de Dios. Eso es cuando adora usted ¿a quién? A Atenea, la diosa de la sabiduría de este mundo. Y no significa que es malo hacer todo eso. La ciencia, hemos hablado muchas veces que puede venir de Dios. La ciencia, la tecnología, todo eso está bien. Pero ¿cuántos nosotros adoramos a esa sabiduría más que la sabiduría de Dios revelada en su palabra? Allí adoramos a Atenea, la diosa principal de los atenienses, llenos de sabiduría. Porque como dice en Hechos 17, la palabra dice, los atenienses no hacían otra cosa que no fuera a hablar y oír algo nuevo. A ellos les gustaba escuchar cosas nuevas. A ellos les gustaba saber cosas nuevas. Lo último, la última investigación, el último dato científico, el último descubrimiento, ellos estaban así, pusos. ¿Cuántos adoran a la diosa de la sabiduría de este mundo? Y con esta sabiduría, mire qué interesante, los griegos atenienses creían en que Atenea era la diosa de la sabiduría y la felicidad, porque ellos creían que entre más sabio seas, más feliz eras. Y la mitología dice que Atenea era la diosa de la sabiduría que le enseñaba a las mujeres a cocinar, le enseñaba a tejer, le enseñaba a hilar, le enseñaba a hacer todos los quehaceres de la casa. Era Atenea, con esa sabiduría para hacerlo bien. A los carpinteros, a los jornaleros, era ella quien le daba esa sabiduría para hacerlo de manera magistral.
Hoy Atenea no es diferente a esa antigua Atenea. ¿Cuántos de nosotros muchas veces creímos o esas creencias se las transmitimos a nuestros hijos y decimos, tienes que estudiar más y más porque entre más estudios tengas, más dinero vas a tener, mejores trabajos vas a tener y por lo tanto vas a ser más feliz? Ese razonamiento era el razonamiento de los griegos atenienses con Atenas, en Atenas, con la diosa Atenea. Ellos decían, si adoramos a Atenea, ella nos va a dar sabiduría y vamos a ser felices con esa sabiduría. Entre más cursos, entre más títulos tenga usted, entre más certificados, pues más sabio va a tener, más experto, más conocimiento va a tener y por lo tanto más felicidad va a tener. Así nosotros terminamos adorando a Atenea en este siglo XXI. ¿Qué ofrecía ella? Paz, agricultura, protección también. ¿Cuántos de la gente adora también al dios Hermes? Como les dije, amados hermanos, el dios Hermes era el dios mensajero. ¿Cuántos de nosotros amamos las noticias? ¿Cuántos de nosotros vivimos adorando a las noticias? Estamos pendientes de todas las noticias que llegan, de la última noticia. Todas las noticias en las redes sociales, todas las noticias, estamos pendientes. Dicen los expertos científicos que hay una fuente principal de estrés en el siglo XXI. ¿Sabe cuál es? Ver noticias. Dicen que ver noticias genera mucha ansiedad en la gente, mucho estrés, mucho afán. Y hay personas que no pueden vivir sin noticias. Yo he conocido algunos hermanos, hermanas que viven estresados, angustiados, pero dice, las noticias no me las pierdo. Dice. No se pierden las noticias. ¿Por qué? Porque quieren escuchar cosas nuevas. Quieren escuchar mensajes nuevos. Quieren estar al día de todo. Pero al final eso lo angustia, lo estresa y terminan adorando al dios Hermes, el dios mensajero. El mensajero de todo. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esto? ¿Cuántos de los que están conectados hemos caído en eso? Adorando a Hermes, a todas las noticias adorando. Todos estos dioses antiguos también están en el día actual, amados hermanos. Y nosotros podemos ser muy religiosos, pero tener muchos dioses. Nosotros podemos ser muy religiosos. Incluso podemos venir a la iglesia o muchas personas pueden tener sus propias religiones en el mundo, otras iglesias, y ser muy temerosos de Dios. ¿Cuántos adoran a Dioniso, dios del vino? ¿Cuántos de los que estamos acá o de los que están conectados adoran al dios del bacanal? ¿Cuántos todavía van a bacanales, por ejemplo? ¿Cuántos les gustaban las fiestas? ¿Cuántos? Yo he conocido hermanas y hermanos que después del culto se van a los bacanales y a las fiestas. Ese es el dios Baco, el dios del bacanal. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba en los dioses griegos? El dios griego se llamaba Dioniso, dios del vino. ¿Cuántos adoran el alcohol? Y el dios del vino, el dios del alcohol va todo, la fiesta, el bacanal, la alegría. ¿Cuántos aman las corridas de toros? ¿Amén? No. ¿Cuántos aman los conciertos? Yo me voy al concierto aquel de un grupo famoso, no me acuerdo cómo se llama ese grupo. Hay un grupo famoso en Nicaragua. ¿Cómo se llama? Costa Azul, gracias. Costa Azul. Yo me voy a ver a Costa Azul. Ese es el dios griego Dioniso. Y nos perdemos en Costa Azul, nos perdemos en los toros, nos perdemos en la alegría, nos perdemos en la fiesta, en el bacanal, en los vinos. Sí, adorando a Dios y luego nos perdemos en los bacanales, en las alegrías, en la fiesta. Cuando es alegría, ahí sí estamos alegres. Eso es ser idólatra, amados hermanos. Eso es ser politeísta también. ¿Ya se fijaron, hermanos, que los dioses antiguos no son tan diferentes de los actuales? ¿Ya se fijaron? No son diferentes.
Son los mismos dioses. Solo que usted no va a ver en la ciudad de Jinotepe a Poseidón con un tridente. No va a ver así, pero va a haber entretenimiento. Va a haber estadios de béisbol, donde ahí sí no nos perdemos. Eso es lo que vamos a ver. No vamos a ver a Poseidón, no vamos a ver a Atenea, no vamos a ver a Zeus, no vamos a ver a Hermes, pero vamos a ver imágenes religiosas de la Biblia a quienes adoran. Y vemos también fiestas y bacanales. No son diferentes, amados hermanos, los dioses de hoy en día que los dioses antiguos. Y no somos muy diferentes de los atenienses porque también somos muy religiosos. Practicamos una iglesia probablemente, una religión, pero estamos al mismo tiempo adorando al Dios desconocido que no conocemos y a estos dioses del mundo. Esos dioses que los inventamos nosotros, que los creamos nosotros, ¿para qué? Para satisfacer nuestros malos deseos. Así tenemos. Y hoy Artemisa es la Virgen María, porque la Diana de los Efesios, y ahí comenzó al final, después de siglos, la mariolatría, cuando sustituyeron el culto a Diana de los Efesios, que era Artemisa, por la Virgen María. Y cuando usted mira la imagen de la Virgen María, es semejante a la imagen de Artemisa o de Diana de los Efesios. Hoy en día también está Artemisa, no tan cerca, no tan lejos de nosotros, Diana de los Efesios. Hoy en día todavía podemos adorar a Afrodita y a su hijo Eros, que es el dios del amor sexual. ¿Cuántos de las personas todavía adoran y sirven a la lujuria? ¿Cuántos todavía están adorando a Afrodita y a Eros, el dios del amor sexual? Hoy todo está sexualizado, todo. En las redes sociales, en los anuncios, en la publicidad, todo. ¿Cuántos de nosotros los varones estamos adorando a Afrodita al ver a cada mujer como Afrodita? Dice que la diosa Afrodita era hermosa, era belleza, era un modelo de mujer sexual, Afrodita. Entonces todos los varones griegos se morían por Afrodita. Si usted se encontraba a Afrodita, caía redondito, como dice. ¿Cuántos de los varones todavía están esclavizados? Con los ojos. Cuando el Señor nos dice a nosotros, todo aquel que ve a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántos sirven a Afrodita, deseando y codiciando a todas las mujeres? Porque a todas las damas las ven como Afrodita, la diosa de la belleza, la diosa del amor. Y su hijo Eros, que por cierto la palabra Eros es el amor sexual para los griegos. ¿Acaso hoy no existe el dios Eros? Claro que sí. Y todo está hipersexualizado. Hubo un estudio científico que estaba viendo que me pareció muy interesante y dice que hoy en día los varones están expuestos, oiga bien, hoy en día el cerebro de los varones está expuesto a través de las redes sociales a un mayor número de mujeres que lo que jamás estuvo expuesto el cerebro del varón siglos atrás. Y que el cerebro no está preparado para esa hiperestimulación, lo cual genera un problema serio a nivel cognitivo. Esto es cosa seria. Eso significa que el dios Eros y la diosa Afrodita hoy en día está más poderosa. Y eso con respecto a los varones, con respecto a las mujeres. ¿Cuántas damas tienen a Afrodita en su corazón? ¿Y cómo sé? Puede preguntar una hermana, ¿cómo sé que yo tengo a Afrodita en mi corazón y que adoro a Afrodita? Cuando usted es sensual. Pero no es malo ser sensual con su esposo en la intimidad. Cuando usted es sensual en público. Cuando usted es sensual en las redes sociales. Cuando usted llama la atención consciente o inconscientemente. Porque aquí le doy un testimonio de todos los varones. Puedo hablar en nombre de los varones. De que nosotros los varones sabemos cómo nos llaman la atención las mujeres. Y hoy en día
la ropa, la vestimenta. Una foto, mire bien, yo le doy testimonio como varón. Nosotros podemos identificar con una foto de red social cómo una dama está siendo sensual. Eso es fácil de ver, es fácil de detectar. Así, las damas adoran a Afrodita también, la diosa de la belleza y del amor. Y comenzamos entonces a través del Instagram y las redes sociales un culto a la belleza femenina. Y la mujer se siente deseada, admirada. Y se sienten felices y bien porque están siendo adoradas, están siendo admiradas. Y ellas son una personificación de la diosa de la belleza, la diosa Afrodita. ¿Ya se fijaron, amados hermanos, que los dioses antiguos están todavía con nosotros? ¿Cuántos todavía estamos adorando a la diosa de la belleza, al dios del amor sexual Eros, varones y mujeres, a través de las redes sociales, a través de las plataformas, a través de cómo nosotros nos vestimos, cómo las damas, cómo usted se viste, cómo usted llama la atención? ¿Es una diosa Afrodita? ¿Está adorando a Afrodita en su corazón porque quiere ser su representante? Los varones, ¿adoramos a la diosa Afrodita? ¿Adoramos al dios Hermes? ¿Al Eros, que es el dios del sexo? Amados hermanos, el apóstol Pablo ha dicho: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Nosotros podemos estar siendo muy religiosos, amados hermanos. Las personas son religiosas, sí, lo hemos visto acá, lo hemos establecido, pero adoran a muchos dioses porque no conocen a Dios. Y esto es lo que se tiene que llevar en esta mañana. No importa si olvida cómo se llamaban todos los dioses, no importa cuál era cuál, ese no era el punto. El punto era para que usted pudiera comprender que los dioses atenienses que adoraban ellos, a quienes Pablo les predica en Hechos 17 y les dice a ellos religiosos, no son muy diferentes que nosotros. Este es el mensaje en esta mañana. Que usted y yo nos hayamos dado cuenta que los dioses antiguos todavía están en nuestro mundo. Y que muchas veces nosotros, así como los religiosos atenienses, también somos religiosos, pero politeístas contemporáneos, adorando al bacanal, al trabajo, al tiempo, al dinero, a la familia antes que a Dios, al sexo, a la lujuria, a la belleza, a la sabiduría de este mundo, a lo terrenal. Así nos volvemos religiosos, pero politeístas contemporáneos. Sí, las personas son religiosas, pero adoran a muchos dioses. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros, incluso siendo de la iglesia de Cristo, podemos caer en lo que cae en la gente del mundo? Así como los atenienses, que tenían multitud de dioses a quienes adoraban, muy religiosos, muy temerosos de dioses, muy rituales, muy litúrgicos, daban muchos sacrificios, ofrendaban flores, hacían muchas cosas, muy religiosos, muy reverentes, muy temerosos de muchos dioses. Pero ¿por qué lo hacían? Así como nosotros hoy podemos ser muy religiosos, venir aquí a la iglesia y estar adorando muchos dioses. Eso pasa cuando no conocemos a Dios. Eso fue lo que dice al final, después Pablo. Varones atenienses, ustedes son muy religiosos, porque pasando, mirando, vi sus santuarios. Muchos dioses adoran, sí, pero también hay un altar en el cual estaba una inscripción que decía, al Dios no conocido. Por esa razón son muy religiosos, porque no conocen a Dios. Por esa razón es que podemos estar adorando a todos los dioses que mencioné, porque no conoce a Dios. ¿Por qué un cristiano todavía puede estar adorando al Dios Eros?
¿Por qué un cristiano todavía podría estar adorando al Dios del tiempo y poner en primer lugar a su familia antes que adorar a Dios y venir a congregarse? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque es muy religioso y no conoce a Dios. Por eso. Por eso es que un cristiano puede adorar a muchos dioses y todavía venir a la iglesia o a veces venir o no venir porque no está conociendo a Dios. ¿Cuál es la solución entonces? Ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? La solución es conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? ¿Cuántos quieren conocer cómo es ese Dios al cual servimos? Amén. ¿O todavía queremos seguir siendo politeístas contemporáneos? ¿Será que todavía muy en el fondo queremos adorar a los dioses de este mundo? A los dioses griegos contemporáneos, actuales, que adoramos a todo. La glotonería, que incluye el bacanal, al tiempo, a la tierra, al entretenimiento, a la guerra, a la paz, a la protección, a la sabiduría y a la felicidad. Todo eso, porque las personas son religiosas, pero adoran a muchos dioses por no conocer a Dios. Amados hermanos, si usted y yo no conocemos a Dios, nos volvemos igual, religiosos de muchos dioses. ¿Cómo? Si usted no conoce a Dios, es un religioso. Si yo no conozco a Dios, voy a adorar a muchos dioses y seré un religioso, como los atenienses. ¿Cuántos quieren ser religiosos? ¿Amén? No. ¿De algún momento fuimos religiosos o estamos siendo religiosos? No, amén. Más bien todo lo contrario. Si todo este tiempo hemos estado siendo religiosos, amados hermanos, adorando a muchos dioses y al mismo tiempo a un Dios que no conocemos, sino que medio escuchamos cada domingo, les invito a que podamos conocer más a Dios entonces. A que a partir de hoy podamos a comenzar con un entusiasmo grande, conocer quién es verdaderamente el Señor Dios verdadero. Conocer a este Dios, no adorar a un Dios desconocido. Porque por no conocer al Dios verdadero, los atenienses adoraban un montón de dioses inventados por sus historias mágicas y mitológicas. Para que usted y yo podamos experimentar las emociones fascinantes de descubrir lo maravilloso del verdadero y único Dios en Cristo Jesús. Así que el llamado a la acción de esta mañana con este mensaje, con esta verdad que usted se lleva, con esta verdad que usted ha entendido de que nosotros podemos ser religiosos adorando a muchos dioses por no conocer a Dios, entonces por esa razón les animo y les invito a que comencemos con mayor diligencia a conocer verdaderamente quién es el Dios que usted adora cada domingo en este lugar. ¿Quién es verdaderamente ese Dios? Para no ser un politeísta contemporáneo como los atenienses, sino ser un verdadero adorador del único y verdadero Dios. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Nuestra